la parte final de tirosinquinasa, que esta, mediante ATP, se va a activar, se va a fosforilar y va a dar señales intracelulares por estas vías que ya conocemos, PI3K y RAS, para mandar señales a nivel nuclear de supervivencia, transcripción y proliferación celular. Y depende mucho la conformación tridimensional de esta estructura, ya que va a tener un bucle que se va a poder cerrar o se va a poder abrir para que entre el EGFR, y esto en condiciones normales. La manera en la que se va a activar este receptor es que primero se tiene que dimerizar con un compañero de la familia de HER2. Al dimerizarse y tener el ligando unido al receptor extracelular, este se va a mandar la señal, y una vez que el ATP entra en este bucle, va a mandar la señal de fosforilación que va a llegar a nivel intracelular. Si nos vamos todavía más específicos a la zona de dominio tirosinquinasa, podemos ver que este cuenta con varias regiones, y estas regiones van a pertenecer a diferentes exones que van a estar construyendo toda la estructura. El EGFR está codificado en el brazo corto del cromosoma 12, y si ya vemos en esta parte, las exones que van a conformar el receptor de EGFR es el exón 18, 19, 20 y 21 en su parte de tirosinquinasa, y ya están descritas alteraciones y mutaciones que van a ser frecuentes e infrecuentes, que las encontremos, que van a dar potencial de actividad propia e independiente del receptor de EGFR. Las más frecuentes son las de lesiones en el exón 19, que van a representar alrededor de 45%. En el exón 21 vamos a tener una alteración puntual, la L858R, que va a representar de 40 a 45. Si vemos en estas dos en conjunto, casi el 90% de las alteraciones en el receptor. Mutaciones infrecuentes, las que tenemos aquí, la S786I, la L861Q y la G719X, que representan más o menos 5%. Y las más infrecuentes, afortunadamente, porque vamos a ver más adelante que confieren mal pronóstico a los pacientes, la inserción en el exón 20, que van a corresponder a menos del 1% de los casos. Entonces, si ya nos vamos nuevamente a la parte intracelular, al dominio de tirosinquinasa, podemos observar en este esquema imagen de color naranja, que es el bucle donde se va a unir inicialmente el ATP y va a poder activar. Cuando hay alteraciones, como ya les había mencionado, este dominio se vuelve independiente y va a mandar señales continuas intracelular que van a ser señales oncogénicas, pero aquí también en este bucle donde se une el ATP es donde van a actuar los medicamentos de inhibidores de la tirosinquinasa que vamos a utilizar en las terapias oncológicas. Si vemos aquí en este diagrama más tridimensional en la parte de abajo, este es el bucle donde se van a encajar nuestros medicamentos inhibidores de tirosinquinasa. Y en la actualidad tenemos diversas opciones, han ido evolucionando con el tiempo. Teníamos inicialmente alrededor de los 2004 los de primera generación, gefitinib y erlotinib, y estos tenían la característica de que inhibían el EGFR, sobre todo en las mutaciones de sensibilidad, el exón 19 y el 858R. Estos eran reversibles, y si vemos el diagrama de abajo, los de primera generación, pues se unían tanto al EGFR mutado como a los EGFR tipo silvestre o wild type, pero al largo tiempo de que se utilizaban los de primera generación, veamos cómo había una mutación, se reestructuraba este bucle y hacía que los TKIs de primera generación ya no pudieran encajar de manera adecuada, dando una mutación de resistencia y haciendo que estos medicamentos dejaran de tener un efecto en los pacientes. Pasaron los de segunda generación, estos afatinib y dacomitinib. Estos tienen la característica, a diferencia de los de primera generación, que son irreversibles. Estos presentaban mayor potencia para la inhibición del EGFR mutado y menor selectividad sobre el EGFR wild type, por lo cual su perfil de seguridad era mejor, pero igualmente vemos que cuando el bucle se reestructuraba con la mutación T790M, estos medicamentos igualmente no podían vencerla. Por eso llegan los de tercera generación, actualmente osimertinib y lazertinib. Estos
igualmente son irreversibles, pero tienen la principal característica de que tienen mayor selectividad, vencen la resistencia de T790M. Esto quiere decir que a pesar de que se reestructure con esta mutación de resistencia del receptor, estos van a poder anclarse al nivel del bucle sin ningún problema. Y también, como es una molécula más pequeña, va a tener capacidad de penetrar al sistema nervioso central, que es las dos principales características de los de tercera generación. Vencen la mutación de 790M y tienen mejor perfil de seguridad porque no se unen a los EGFR wild type, y al ser moléculas pequeñas van a poder tener efecto a nivel de lesiones en sistema nervioso central. ¿Cuáles son las características clínicas propias de los pacientes con mutación de EGFR y cáncer de pulmón? Pues vemos en estos análisis poblacionales que analizaron varias características clínicas de estos pacientes con mutaciones de EGFR, y las P's más significativas fueron diferencias en género. 30% de ellos fueron pacientes de género masculino y 70% género femenino. El hábito tabáquico, esto es característico de pacientes que han tenido un hábito tabáquico nulo o muy escaso. 60% de los pacientes en este estudio no habían tenido antecedentes de tabaquismo, y si nos vamos a subtipos histológicos, más de la mitad de los pacientes con EGFR presentaban adenocarcinoma tipo invasor en la histología. Entonces, en resumen, pues vamos a sospechar un poco más de estos pacientes en género femenino y pacientes con escaso o nulo hábito tabáquico. En cuanto al patrón de metástasis, igualmente se han estudiado en esta característica de los pacientes con mutación de EGFR, y es muy características estos sitios de metástasis. Si vemos, en este estudio compararon tanto los que tienen EGFR como los que también ya presentaban alteración en T790M, una enfermedad más agresiva. Vemos la cantidad en porcentaje de la cantidad de mutación, y también podemos inferir que si están analizando pacientes con T790M es una enfermedad más avanzada, porque probablemente ya habían recibido en líneas iniciales un TKI de primera y segunda generación que desarrollaron la mutación de resistencia. En cerebro se sabe que al transcurso de la enfermedad, de 20 al 40% de los pacientes con EGFR van a tener actividad del sistema nervioso central, sobre todo si tienen T790, óseas, EGFR 23%, T790 61%, hepáticas, EGFR 4.4%, con la mutación de resistencia se va hasta el 11%, e intrapulmonares contralaterales van a ser las más prevalentes, hasta la mitad casi de los pacientes con EGFR mutado, y si adquieren la mutación de resistencia se va hasta el 70%. ¿Qué otras diferencias podemos ver? Si ya sabemos que, como les había mencionado, hay dos mutaciones predominantes, las que representan casi el 90% de las alteraciones en EGFR, la de lesión del exón 19 y L858R en el exón 21, y se estudió si entre estas dos había alguna diferencia en cuanto a características clínicas, y la que más sobresale es la edad. El resto de las características no fueron estadísticamente tan fuertes, pero la edad se ha visto que hay tendencia a que entre más joven sea el paciente, es más probable que presente, si tiene EGFR mutado, la de lesión del exón 19, y a medida que avanza la edad, va disminuyendo y va incrementando la probabilidad de que tengan L858R. Más adelante vamos a ver que no es la única característica la edad de presentación, sino también hay diferencia en cuanto a la acción de los tratamientos que tenemos actualmente contra la mutación de EGFR. Entonces, ya hablando de las generalidades, vamos a entrar propiamente al tratamiento. Vamos a iniciar con los TKIs de primera y de segunda generación. Como introducción en esta parte del tratamiento, vamos a hablar algo de historia. Realmente la historia del descubrimiento del EGFR es bastante interesante. Nos remontamos hasta los años 80, donde el investigador Stanley Cohen ganó el Premio Nobel de Medicina en ese año. Lo compartió con la doctora Rita Levy en dos líneas de investigación diferentes, pero el doctor Stanley fue quien descubrió como tal el receptor de EGFR, y este fue el primer receptor susceptible de superficie celular asociado al cáncer, susceptible en el futuro de tener una terapia blanco. Posteriormente al descubrimiento de los 80s, pasaron algunos años hasta el 98, donde se empezaron a estudiar ahora sí blancos terapéuticos para inhibir esta mutación. En el 98 sale este primer estudio, fase 3, donde una molécula, en ese momento llamada ZD1839, que posteriormente sería el gefitinib que todos conocemos, se vio en un estudio fase 1 la tolerabilidad, la farmacocinética y
su acción en tumores sólidos. En este pequeño estudio se incluyeron 64 pacientes de diversos tumores. De ellos, solo 16 eran cáncer de pulmón de células no pequeñas y al dar esta nueva molécula, solo 4 de los 64 pacientes tuvieron una respuesta parcial y todos ellos fueron cáncer de pulmón de células no pequeñas. Si vemos aquí, es un ejemplo de uno de los pacientes, vemos que tenía esta tumoración intrapulmonar y cómo en el estudio de control pues prácticamente desaparece. Con esta pauta de respuesta en los pacientes de cáncer de pulmón, pues se abrieron las más posibilidades de seguir estudiando y llegamos al 2003 con este fase 2 japonés, que ya pacientes multitratados de cáncer de pulmón, células no pequeñas, se trataron con gefitinib a dosis de 250 y 500 miligramos. Y si vemos en la imagen, ambas dosis tuvieron respuesta, pero el perfil de seguridad fue mejor en los pacientes que tuvieron la dosis de 250 miligramos. De ahí pasamos un año posterior y este otro fase 2 con 59 pacientes igual asiático. En este fue el primero donde estudiaron la diferencia entre pacientes mutados y de los pacientes mutados se analizaron las diferentes mutaciones de los exones de EGFR mediante ARN total y se vio que los pacientes que recibían, que estaban mutados y recibían EGFR, tenían una respuesta, recibían el gefitinib, tenían una respuesta muy diferente a los pacientes que eran wild type. Y de los pacientes que tenían la mutación, pues resaltaba que en ese momento las características principales eran las que ya les había mencionado previamente. Todos adenocarcinoma, la mayoría mujeres, en ese momento mujeres asiáticas, por la etnia donde se estudió este ensayo, y eran no fumadoras. De ahí, en el 2005, sale el estudio ICEL. Este ya fue un estudio multicéntrico, fase 3, que analizó pacientes con etapa 3 y 4 de cáncer de pulmón de células no pequeñas, con una N ya más importante, 1,692 pacientes, que habían previamente recibido 1 o 2 líneas de quimioterapia previa a recibir gefitinib o mejores cuidados de soporte, con el objetivo primario de supervivencia global, y vemos que salió positivo en estos pacientes con adenocarcinoma de 6.3 meses versus 5.4 con un hazard ratio 0.89. Ya teniendo estos antecedentes, ahora sí vamos a entrar a los estudios más históricos, más importantes de esta primera generación, el estudio IPAS de gefitinib en el 2011, asiático fase 3 con una N de 1,279 pacientes, todos adenocarcinoma, etapa avanzada, 3B, 27% y etapa 4, 68, sin tratamiento previo. No fumadores o fumadores leves, todos ellos analizados para EGFR en la mutación. De esos analizados, 60% tenían la mutación y las más frecuentes, el 96%, eran las que ya habíamos mencionado, la deleción del exón 19 y alteraciones el 858R en el exón 21, a recibir gefitinib o quimioterapia en ese momento estándar para estos pacientes, carboplatino más paclitaxel. Objetivo primario, la supervivencia libre de progresión al año, a los 12 meses, y en este estudio se permitió un crossover del brazo de la quimioterapia al brazo de gefitinib a la progresión. Si analizamos los resultados, fueron positivos en todas las supervivencias libres de progresión al año, 25% versus 18%, con P y hazard ratio significativos. En la población con EGFR mutado fueron todavía mayores los resultados, 26 contra 14%. Vemos que obviamente en los pacientes que eran EGFR con la mutación negativa se beneficiaban más la quimioterapia, igualmente con una diferencia estadísticamente significativa. Únicamente 3.3% de los EGFR negativos se beneficiaron. No tuvo impacto en supervivencia global, pero también hay que tomar en cuenta que hubo 40% de crossover, tasas de respuesta que fueron mayores en el grupo del gefitinib, 43% versus 32%, y sobre todo en los pacientes que tenían la mutación se van hasta tasas de respuesta del 71%. Tenemos intermediamente estos otros dos estudios asiáticos, el NEJ002 y este otro estudio, el WJTO G3405. El primero igualmente gefitinib con quimioterapia basada en platinos, igualmente positivo en supervivencia libre de progresión de diferencia de 10.8 a 5.4 meses, supervivencia global igualmente negativa, tasa de respuesta
que vemos también llegando al 70%, y el otro estudio igualmente, gefitinib a la dosis de 250 miligramos contra quimioterapia basada en platinos, igualmente positivo en supervivencia libre de progresión, negativo en supervivencia global, con tasas de respuesta similares, alrededor del 60-70% en estos pacientes. Este otro estudio, el Optimal, se empezó a estudiar este otro TKI de primera generación, el erlotinib. Este igualmente es un estudio asiático, concretamente en China, una N pequeña, 165 pacientes, adenocarcinoma, casi todos 90% en etapa 4, sin tratamiento previo, que tenían la mutación en EGFR en las dos mutaciones de sensibilidad más frecuentes, al recibir erlotinib versus igualmente eje carbolatino más gemcitabina con un objetivo primero de supervivencia libre de progresión. Si vemos aquí también hubo un crossover de casi 70% de los pacientes que habían recibido quimioterapia al brazo de erlotinib a la progresión, y vemos en la media de supervivencia libre de progresión 13 meses versus 4.6, hazard ratio 0.16, P significativa, negativo para supervivencia global, otra vez asociado al crossover, 22 contra 27 meses, y la tasa de respuesta, pues, hasta del 83% en el grupo del erlotinib. Posteriormente hay otros dos estudios con erlotinib, el estudio ENSURE, que este fue un estudio europeo con una N un poquito más grande, 217 pacientes, igualmente casi todos etapa 4, en la primera línea metastásica recibir erlotinib con cisplatino más gemcitabina, igualmente un crossover permitido que llegó hasta el 70%, con resultados similares, positivo en supervivencia libre de progresión de 11 contra 5 meses, negativo en supervivencia global y tasa de respuesta del 62%. Y el AirTag, un fase 3 que fue asiático, 174 pacientes, erlotinib con platino más gemcitabina o docetaxel, crossover del 76%, positivo igualmente en supervivencia libre de progresión, 9.7 versus 5.2 meses, negativo en supervivencia global y tasas de respuesta de 58%. Llegamos a la era de los TKIs de segunda generación, el afatinib. Todos los estudios de la afatinib llevan este nombre, LuxLung. Este LuxLung 3 valoró este TKI de segunda generación, población muy similar a los estudios previos con cisplatino pemetrexed, que ya para ese tiempo se posicionaba como la terapia estándar en estos pacientes, crossover de 61%, otra vez significativo en supervivencia libre de progresión, negativo en supervivencia global, mejor tasas de respuesta. Lo mismo en el LuxLung 06, 364 pacientes, afatinib contra cisplatino más gemcitabina como esquema de quimioterapia, crossover del 48%. Igualmente, supervivencia y la progresión de 11 meses contra 5, negativo en supervivencia global con tasas de respuesta que llegaban casi 3 veces al brazo de quimioterapia. Hubo posteriormente un análisis agrupado retrospectivo del LuxLung 3 y el 6. Pues obviamente todos ellos afatinib versus quimioterapia, crossover conjunto del 40% con análisis de supervivencia global, y se vio que en a pesar de que se conjuntaban los estudios, era negativo en supervivencia global 25 versus 24 meses. Lo que sí se vio fue una diferencia estadísticamente significativa dependiendo del exón. Los pacientes de exón 19 se empezaba a perfilar como el exón de mejor respuesta a este tipo de tratamientos, 31.1 versus 20 meses en el exón 18 con una P significativa. Después de que teníamos TKIs de primera y TKIs de segunda generación, se vio la opción de comparar entre ellos. Primero se comparó uno de primera generación versus uno de primera generación en este estudio que valoró el erlotinib versus gefitinib. Igualmente pacientes con etapa 3B a 4 sin antecedentes de tratamiento anti-EGFR previo. 35% de estos pacientes habían recibido quimioterapia, objetivo primario de la supervivencia libre de progresión, y vimos que en fueron negativos a inferioridad, la supervivencia libre de progresión 13 versus 10, global igualmente negativa, tasas de respuesta muy similares, con lo que se concluyó que el erlotinib no fue superior al gefitinib. Y de estudios de TKIs de segunda versus de primera generación, este otro estudio, el LuxLung 7, que valoró afatinib contra gefitinib con la objetivo primario de supervivencia libre de progresión, y vemos que fue superior el de segunda generación en cuanto a supervivencia libre de progresión media,
con un hazard ratio una diferencia escasa, pero con un hazard ratio significativo, negativo en supervivencia global, y lo que sí superó el afatinib contra el gefitinib fue la tasa de respuesta, 72 versus 56% con una P significativa. Y este es un cuadro más o menos que resume los estudios que ya acabamos de analizar, los de primera y los de segunda generación, enfocándonos en los principales objetivos que, si recordamos, todos estos estudios tuvieron objetivo primario la supervivencia libre de progresión media, y nos vamos más o menos, dependiendo del estudio y de la generación de TKIs, más o menos una tasa de supervivencia libre de progresión que ronda de los 8 a los 13 meses, y unas tasas de respuesta de 56 y 83, hasta que se van hasta 83, pero si analizamos en estas columnas donde se compara el de lesión del exón 19 con el L858R del exón 21, vemos que los números en todas las series favorecen al exón 19. Entonces, de aquí ya comprobamos que el exón 19, a pesar de que ambas se consideran mutaciones de sensibilidad, el exón 19 era más sensible a los TKIs que la alteración en el exón 21. ¿En qué pasa con los efectos adversos de estos nuevos medicamentos? Pues aquí se los quise conjuntar para no mencionarlos estudio por estudio. ¿Qué vamos a esperar de los TKIs de primera y segunda generación? Sobre todo hay que seguir en tus pacientes. Las molestias principales que van a presentar van a ser rash, diarrea, y tenemos que dar seguimiento a las pruebas de función hepática porque igualmente nos pueden dar toxicidad. Si vemos en los grado 3, grado 4 no superan en ninguno de los 5%, únicamente en el gefitinib, en este estudio LuxLog 7 llega a 8.2 en cuanto a patotoxicidad, pero este estudio que está a la izquierda conjuntó un metaanálisis de los efectos adversos, y si nos vamos de afatinib versus gefitinib, pareciera que en cuanto a grado 3 y grado 4 en este estudio favoreció un poquito más de perfil de seguridad al gefitinib. En cuanto a afatinib versus erlotinib, se favorece en grado 3 y grado 4 al afatinib, y cuanto gefitinib versus erlotinib, un poquito mejor de perfil de seguridad en cuanto a efectos grado 3 y grado 4 al gefitinib. Y como ya había adelantado un poquito antes, al estar utilizando estos medicamentos y estar insertándose en la región de bucle de la tirosinquinasa del EGFR, al tiempo de que nosotros lo estemos utilizando, esta conformación va a cambiar, va a adquirir una mutación de resistencia. ¿Cuál es la más frecuente? La mutación de T790 en el exón 20. Este va a ser un cambio conformacional que va a hacer que ya no se puedan insertar los TKI en esa región de bucle. En este estudio, hasta casi 60% de los pacientes que recibieron TKI de primera y segunda generación van a adquirir esta mutación de resistencia. ¿Cuáles son otros mecanismos de resistencia a estos inhibidores de tirosinquinasa? La amplificación del oncogen MET, que puede ir del 5 al 20%, y el tercer mecanismo principal de resistencia es la transformación histológica, que debe tener un tumor de células no pequeñas, vire a diferenciación neuroendocrina y se vuelva un cáncer de pulmón de células pequeñas. Ya teniendo este contexto hasta el momento, pues ya sabíamos que teníamos estas herramientas de primera y segunda generación, sabíamos que todos eran efectivos, todos eran opciones de tratamiento en nuestros pacientes, pero iba a llegar un punto en el que iban a adquirir esta mutación de resistencia. Por lo cual se diseñaron los TKIs de tercera generación, y nos vamos a el 2017 con el estudio Aura, donde se valoró el osimertinib, este medicamento que se había diseñado específicamente de manera inicial para vencer esta mutación de resistencia, la T790M, y que a pesar de este cambio conformacional en el bucle de la tirosinquinasa, se pudiera ensamblar el medicamento y a pesar del cambio conformacional diera un efecto terapéutico. Este primer estudio, 419 pacientes, todos ellos cáncer de pulmón, células no pequeñas, en etapa 4, todos ellos con mutación T790M o que hayan progresado a una primera línea con inhibidor de EGFR. Se permitieron pacientes con enfermedad del sistema nervioso central, metástasis estables, que de los 419, 144 pacientes tenían actividad a este nivel, sistema nervioso central. Los brazos comparativos, el osimertinib versus la estrategia de quimioterapia a la progresión de los TKIs de primera o segunda generación, que era el estándar de quimioterapia previa, que era cisplatino más pemetrexed, un crossover permitido hasta el 60% del brazo de la quimioterapia al brazo del osimertinib, con un objetivo primario en supervivencia libre de progresión.
objetivo secundario de supervivencia global, tasa de respuesta y seguridad. Y si vemos las curvas, pues en ese momento para un medicamento que solo únicamente se esperaba que venciera una mutación de resistencia, pues fueron bastante importantes, con diferencias en cuanto a supervivencia libre de progresión media de 10.1 meses contra 4.4, con pacientes con tumores en el sistema nervioso central se duplicaba la supervivencia libre de progresión, 4.4 con la quimioterapia, 8.5 con el osimertinib. Igual se mantenía el resultado en los pacientes que se descubrió que tenían la T790M, 4.2 versus 8.2, todos ellos significativos en hazard ratio. Tasa de respuesta objetiva sin metástasis del sistema nervioso central, 31, se iba hasta 71 con el osimertinib, con metástasis del sistema nervioso central, que por ende una enfermedad mucho más agresiva y de peor pronóstico, la tasa de respuesta se duplicaba de 17 hasta el 40%, y en supervivencia global no fue significativo, pero una vez más crossover del 60%. Y si vemos aquí en las gráficas, se mantiene la diferencia, únicamente no en supervivencia global en la población con intención a tratar. Posteriormente, que ya se vio que este medicamento era efectivo, se vio compararlo con los medicamentos TKIs de primera generación. Llegamos al 2018 con el estudio Flaura, fase 3, publicado en el New England, con una población de 556 pacientes, igualmente mutación en EGFR, etapa clínica 3 y 4 sin tratamiento previo. En este ya no estaban esperando que el paciente desarrollara la mutación de T790M, se evaluó como primera línea. Se podían incluir pacientes con metástasis al sistema nervioso central que estuvieran estables, a comparar el osimertinib contra gefitinib o erlotinib, TKIs de primera generación. En ambos brazos, en el brazo de osimertinib, 19% de los pacientes tenían actividad del sistema nervioso central, en el brazo de los TKIs de primera generación, 23%. Igualmente hubo un crossover en los pacientes que tenían T790M en el brazo de los TKIs de primera generación a beneficiarse del medicamento de tercera generación que los vencía, con objetivo primario de supervivencia libre de progresión. Y vemos, pues, la diferencia fue igualmente muy importante de este TKI de tercera generación contra los de primera. Supervivencia libre de progresión media de 18.9 meses contra 10 meses, casi 9 meses de ganancia. Y en los pacientes que tenían mutaciones, metástasis en el sistema nervioso central, 15.2 meses versus 9.6 meses con los TKI de primera generación. Igualmente, en este, a pesar del crossover en esta población, fue significativo en supervivencia global, 31 contra 38 meses. Hazard ratio 0.80, que no cruzó la unidad, con una P de 0.046, tasa de respuesta mayor del 80%, y la duración media de la respuesta igualmente se duplicaba en los pacientes que tenían el TKI de tercera generación, 17.2 meses con osimertinib versus 8.5 meses la duración de la respuesta con los TKI de primera generación. En el forest plot, pues aquí claramente los pacientes todos tienen un beneficio claro de recibir osimertinib versus el estándar de los TKIs de primera generación. En cuanto a la respuesta, aquí el tiempo a la respuesta era muy similar en cuanto al TKI de primera generación con el de tercera, alrededor de 6 semanas ambos brazos se tardaban en ver respuestas, pero la duración de la respuesta, como les decía, era el doble en los pacientes que tenían osimertinib. Pero pues también se vio que posteriormente del uso de los osimertinib como un TKI de tercera generación, igualmente adquiría mutaciones de resistencia. Este es un tópico importante de la actualidad del manejo de cáncer de pulmón de células no pequeñas con mutación en EGFR, pues es nuestro tratamiento actual de primera línea, y pues hay que ver las opciones que se tendrían y dependiendo de las mutaciones de resistencia. En este diagrama clásicamente se dividen en dependientes del receptor o on target y independientes del receptor o off target. Si vemos las que dependen del receptor, pues mutaciones puntuales que representan del 5 al 15%, o amplificación propia del receptor de EGFR que va del 1 al 2%. Las independientes del receptor, la más importante y relevante actualmente, porque ya tenemos un blanco terapéutico para esto, la amplificación de MET del 15 al 25%, que serán las mutaciones más relevantes.
Y en este diagrama, pues las esquematiza de manera más clara, dependientes de GFR, la mutación propia del receptor o la amplificación de esta, y las independientes del EGFR, que la más importante es la de MET, también existen en HER2, FGFR1, AXL y fusiones oncogénicas, y pues también no hay que olvidar que también en estos escenarios existe la transformación histológica hacia histologías neuroendocrinas, hacia cáncer de pulmón de células pequeñas. ¿Qué hay de las combinaciones versus osimertinib? Como yo les mencioné, una de las alteraciones importantes es la alteración en el MET. Entonces, vale la pena mucho analizar el estudio Mariposa. Analiza la combinación de amivantamab con lazertinib. Lazertinib es igualmente como el osimertinib, un TKI de tercera generación con penetrancia del sistema nervioso central. Como todos los TKIs y todos los medicamentos que caben en IP, se administra vía oral y también va en conjunto con el amivantamab, que es un anticuerpo bioespecífico, se da vía intravenosa, entonces un esquema combinado de medicamento oral e intravenosa. ¿Y cuáles son las características de este nuevo medicamento, el amivantamab? Es un bloqueo dual, tanto bloquea EGFR como MET, también tiene otro mecanismo que es la degradación propia del receptor y también se ha visto que tiene una actividad en cuanto a células inmunes con citotoxicidad mediada por anticuerpos. Entonces, estos tres efectos van a potenciar con el amivantamab el efecto del lazertinib. En este estudio, el Mariposa, fueron pacientes de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico, vírgenes a tratamiento en etapa avanzada, las principales mutaciones, las frecuentes de sensibilidad, un ECOG 0,1 y que tuvieran metástasis cerebrales, pero que fueran asintomáticos o no requirieran tratamiento definitivo. Y da las pautas para administración del amivantamab. Es algo de inicio un poco confuso cómo se tiene que dar. El primer ciclo, la administración de este medicamento intravenoso semanal, se calcula dependiendo si tiene menos o más de 80 kilos, 1.050 miligramos en este estudio el Mariposa si tenían menos de 80 kilos, 1.400 si tenían más de 80 kilos. Las primeras 4 semanas en el primer día de la infusión es importante, como vamos a ver más adelante, que puede generar reacciones adversas infusionales. En la primera administración, en el día 1, únicamente se dan 350 miligramos de la dosis total y posteriormente, como se ha visto que los principales efectos adversos infusionales se dan en el primer día, entonces por eso solo toman de la dosis total 350 miligramos, lo administran en el día 1 y la dosis restante en el día 2. Y ya del ciclo 2 a los posteriores se administra cada 2 semanas, igualmente las dosis de 1.050 en menos de 80 kilos, 1.400 más de 80 kilos, y el asertinib es mucho más sencillo, es medicamento oral, 240 miligramos vía oral cada 24 horas. Entonces, en este estudio, con una N de 1.740 que fue presentado actual en el ASCO de este año, que acaba de pasar, se evaluaron 3 brazos, el amivantamab más lazertinib versus el osimertinib, y también hubo un tercer brazo con lazertinib únicamente. El objetivo primario fue la supervivencia libre de progresión. Inicialmente, el análisis que fue presentado en ASCO 2024 fue únicamente el brazo de amivantamab más lazertinib versus el brazo de osimertinib. Los objetivos secundarios en subgrupos de alto riesgo fueron metástasis cerebrales, metástasis hepáticas, con mutaciones en TP53, medición de ctDNA circulante y el aclaramiento del ADN en estos pacientes a la semana 9. ¿Y qué resultó en en el reciente ASCO? Únicamente se presentaron los resultados del brazo 1 del amivantamab malacertinib versus el de osimertinib, pero ya tenemos recién publicada hace algunos días el resultado de este estudio en el New England. Grata noticia ver ahí nombres conocidos de oncólogos, investigadores mexicanos dentro del grupo de investigadores principales de este estudio. Entonces, en cuanto a los resultados del brazo inicial de amivantamab más lazertinib versus osimertinib, en supervivencia libre de progresión, superioridad del brazo combinado 23.7 meses versus el osimertinib únicamente 16.6 meses, una
histórica que ya habíamos visto en los estudios previos de osimertinib, similar, pero también ya en esta publicación nos dicen qué pasó con el brazo de únicamente el asertinib en cuanto a supervivencia libre de progresión, los mismos 23.7 meses de la combinación, 16.6 meses con el osimertinib y el asertinib, únicamente, el brazo de únicamente el asertinib, 18.5, numéricamente un poquito superior en esta publicación al brazo del osimertinib. En cuanto al forest plot, tendencia de la mayoría de los subgrupos a beneficiarse del amivantamab más la lacertinib. También hubo un análisis de factores de riesgo que sí fue parte de la plenaria de ASCO 2024. Las diferencias en cuanto a metástasis al sistema nervioso central o sin metástasis, teniendo un mayor beneficio en los pacientes que tenían la metástasis al sistema nervioso central con la combinación, 18.3 meses contra 13.0 meses. También metástasis hepáticas, si las tienen presentes, pareciera beneficiarse más de la combinación, 18.2 meses versus 11 meses con el osimertinib. Y también si tenía el paciente con mutación de TP53, que sabemos que es un factor de mal pronóstico no solo en cáncer de pulmón, sino en el resto de las neoplasias, 18.2 meses con la combinación versus 12.9 con osimertinib. Por lo cual, en las conclusiones de esta presentación de ASCO 2024 nos dicen que podríamos en un futuro ir perfilando a los pacientes a valorar la administración de esta combinación, sobre todo si tienen estos factores de riesgo desde el diagnóstico, valorar si tienen metástasis del sistema nervioso central, metástasis hepáticas, si vemos que tienen conmutaciones del TP53 o un ctDNA detectable, sobre todo el que no se aclara después de la 9ª semana. Pero pues hay que analizar también el otro lado de la moneda, que son los efectos adversos. Estos, inicialmente, los de osimertinib, uniendo los resultados de los estudios que analizaron, el AURA y FLAURA, cualquier efecto adverso en el FLAURA es el único que lo reporta en general, 98% cualquier grado 3 y grado 4, 32%. ¿Cuáles son los principales de los osimertinib? El FLAURA nos dice que 58% cualquier grado, únicamente 2% grado 3, grado 4. Como los demás TKIs, también hay que esperar algo de rash, rash acneiforme. En el aura 34% cualquier grado, flaura 58%, pero ambos únicamente 1% grado 3, grado 4. Estomatitis, igualmente grado 3, grado 4 en ambos estudios 0 y 1%. Náusea, igualmente escasa 16 y 14 cualquier grado y 0 y 1% grado 3 y grado 4. Y otra cosa que tenemos que tomar en cuenta en el uso de osimertinib es que hay riesgo de prolongación del QT, por lo tanto es algo que tenemos que tener presente y pendiente de nuestros pacientes. En el FLAURA se reportaron cualquier grado 10% de los pacientes y 2% de ellos presentaron prolongación del QT grado 3 y grado 4. En el AURA no se reportaron este tipo de toxicidad. Y si nos vamos ahora al asertinib más amivantamab, cualquier efecto adverso, el total de la población, grado 3, grado 4, vemos 75%, un número importante de cualquier grado. Los principales, paroniquia, 11% grado 3, grado 4, casi 70% de cualquier grado. Igualmente, rash y acné pueden llegar a ser hasta 15% grado 3, grado 4. Algo importante que también está llamando la atención de este estudio, asociado sobre todo al amivantamab, es que se presentaron embolias pulmonares. Hay que estar pendiente de los eventos trombóticos en esta población. Embolia pulmonar 17% cualquier grado y grado 3, 4, 8%. Reacciones infuncionales, que es lo que le comentaba, por qué a la primera administración se divide esa primera administración el día 1, día 2 y en el primer día únicamente da 350 miligramos. Y ya, de hecho, hay recomendaciones de cómo administrarlos junto con esteroide, junto con antihistamínico, ya que 63% de los pacientes presentaron cualquier grado de reacción infusional y 6% de los pacientes grado 3, grado 4. Otras toxicidades menos frecuentes, diarrea, estomatitis, náusea, que rondan el 1 al 2% de grado 3, grado 4, y la prolongación del QT en el mariposa, al menos la publicación del New England, no la reportaron en la tabla de efectos adversos.
Entonces, ya teniendo aquí los de primera, segunda, tercera generación en la combinación con inhibidor de MET, vamos a revisar qué hay de los regímenes combinados. Se han intentado combinar estos TKIs con antiangiogénicos. Nos vamos a ir en esta parte un poquito más rápido. Se ha visto la combinación sobre todo de el erlotinib con los antiangiogénicos. El BELIEF, este estudio vio la combinación de erlotinib más bevacizumab y vemos que en este primer estudio fase 2 se obtuvieron supervivencia libre de progresión un poquito mayores a las que se habían analizado únicamente dando erlotinib como monodroga y supervivencia libre de progresión a 12 meses que se iba hasta el 55%. Pero pues al agregar este medicamento, el bevacizumab, pues se agregaban igualmente toxicidades que ya conocemos clásicas de este grupo farmacéutico. Aparte del rash y la diarrea, que es propia del TKI, se agregaba hipertensión en cualquier grado hasta el 90% y proteinuria 58%. En el 2019, este fase 3, el NEJ026, erlotinib más bevacizumab versus ya el brazo de erlotinib monoterapia, como objetivo primero la supervivencia libre de progresión, siendo positivo 17 meses contra 13 meses, hazard radio positivo, no positivo en supervivencia global, como suelen pasar con los estudios que añaden la misma terapia y en un brazo más bevacizumab, y tasas de respuesta más elevadas en el grupo de la combinación, 72%, y lo mismo en cuanto a las toxicidades, se añade proteinuria y se añade sangrado. Y el estudio RELY, fase 3 en el 2019, 449 pacientes, valorar erlotinib con este otro antiangiogénico, el ramucirumab versus erlotinib monodroga, los mismos objetivos, siendo similar al pasado. Positivo en supervivencia libre de progresión, 19 contra 12%, supervivencia global en porcentaje no significativa y mejores tasas de respuesta, aunque en este fue más escasa la diferencia de que con el bevacizumab. Y también se ha visto combinar quimioterapias con TKIs de primera y segunda generación. Este estudio, el Fast Track, combinó gemcitabina, cisplatino o carboplatino con el erlotinib versus quimioterapia más placebo. En este estudio igualmente fue positivo para la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global con tasas de respuesta que iban del 16 al 44%. Igualmente el perfil de toxicidad se ampliaba. Aparte del rash y la diarrea, se añadía sobre todo anemia y fatiga propia de la quimioterapia. Este otro estudio fase 2, NCT0, que fue gefitinib más pemetrexed versus gefitinib solo, igualmente superior en cuanto a supervivencia libre de progresión, 15 contra 10 meses, superior en global, 36 contra 43 meses, y mejores tasas de respuesta, 70 contra 80. Algo similar se veía en las toxicidades, nada más que en este estudio se observaron también alteraciones en las enzimas hepáticas. Y por último, en cuanto a estas combinaciones, el NEG009, un fase 3, que combinó gefitinib, cisplatino más pemetrexed, el estándar de quimioterapia más un TKI de primera generación versus únicamente el TKI. Igualmente positivo en supervivencia libre de progresión, 12 contra 21 meses, supervivencia global 39, se iba hasta 51 meses con la combinación con la primera línea de quimioterapia, y tasas de respuesta objetiva 67 que se iban hasta 84%. Igualmente las toxicidades, se añadía fatiga, se añadía toxicidades hematológicas y alteraciones en las enzimas hepáticas. ¿Y qué hay de combinaciones ya que se analizaron los TKIs de primera y segunda generación con una quimioterapia? Pues se vio combinar el estándar de osimertinib, el de tercera generación, con la quimioterapia en el estudio FLAURA 2. En este estudio se vio dar osimertinib como monodroga versus los brazos de osimertinib, inicialmente una inducción de osimertinib más pemetrexed o algún platino, carboplatino o cisplatino, por 4 ciclos, y posteriormente dar un mantenimiento con osimertinib más pemetrexed. El objetivo primario fue la supervivencia libre de progresión y el objetivo secundario la supervivencia global, tasa de respuesta, duración de la respuesta, la supervivencia libre de progresión 2 y la seguridad. ¿Y qué podemos ver en este análisis? Que la supervivencia libre de progresión en el análisis por el investigador fue superior los osimertinib más quimioterapia, 25.5 contra 16, hazard radio 0.62, en la supervivencia por un centro de análisis independiente. Cosa curiosa que no suele pasar en los estudios oncológicos, que el análisis independiente sea mayor al del investigador.
El osimertinib más quimioterapia se fue hasta casi los 30 meses contra 20 meses de osimertinib monoterapia. Y en los pacientes con actividad del sistema nervioso central, fue positivo en los pacientes que tenían actividad 24 contra 13 y no fue como tal muy diferente la actividad de estos dos en los pacientes que no tenían actividad del sistema nervioso central, 74 versus 21, Forest plot, favoreciendo la combinación del TKI de tercera generación más la quimioterapia. En cuanto a tasas de respuesta objetiva, igualmente mayores en el osimertinib más quimioterapia, sobre todo en respuesta parcial que se fueron hasta el 83%, y osimertinib más caracterizado por enfermedad estable 18% y únicamente respuesta parcial del 75%. En cuanto a los efectos adversos, pues la quimioterapia más el osimertinib, más toxicidades, grado 3 y grado 4, anemia 20%, diarrea 7%, neutropenia 14% y trombocitopenia 3%, y osimertinib, pues grado 3, grado 4 muy escasas, del 1 a menos del 1%. Entonces, ya como resumen de toda esta parte que tenemos hasta el momento, eficacia de estos medicamentos, TKIs de tercera generación, sobre todo actualmente osimertinib, lazertinib, con tasas de respuesta de hasta el 80% en osimertinib, 74% en lazertinib, supervivencias libres de progresión media de casi 20 meses en ambos medicamentos, medias de supervivencia global, todavía no tenemos datos maduros de únicamente lazertinib, pero en osimertinib se sabe que son cercanos a los 40 meses. Como ya les había mencionado, mejores números en cuanto a la de lesión del exón 19, un poquito más escasos en el E858R, 21 contra 14 meses, que hay de la actividad del sistema nervioso central, hasta 91% de tasas de respuesta a este nivel con osimertinib, 94% con lazertinib. Y de las combinaciones, pues números que van de tasas de respuesta con la quimioterapia del 83% y la combinación de lazertinib más el inhibidor de MET, amivantamab, del 86%. Igualmente cabe destacar que hay una escasa diferencia, pero si vemos menor, pareciera que cuando agregas una terapia extra al TKI de tercera generación, el beneficio, sobre todo en el L858R, es mayor, por lo cual se tiende a analizar si en este grupo de pacientes, los L858R, si el perfil de seguridad del paciente lo permite, iniciar no con una monoterapia, sino con una combinación, porque vemos 24.7 meses versus los 14 que nos daría únicamente el osimertinib, y también muy buenas respuestas a nivel de actividad del sistema nervioso central, 88% con osimertinib más quimioterapia y 30% de supervivencia libre de progresión a lesiones del sistema nervioso central. ¿Qué nos dicen las guías actualmente? Pues nos dice que todo paciente que tiene diagnóstico de estas mutaciones con alteraciones en el exón 19 o L858R, pues la categoría 1 y preferido es el osimertinib, pero cabe destacar que todos el resto de los TKIs de tanto primera como segunda generación son también en la guía categoría 1. Como ya hemos revisado, los osimertinib superior, pero no quiere decir que las otras opciones sean malas, todos han demostrado respuesta, por lo cual hay que no menospreciarlos, y en áreas de escasos accesos, pues hay que considerar el uso de estos medicamentos. La guía nos dice que si lo utilizamos sin previo inicio de ninguna terapia, podemos iniciar el TKI, o si ya iniciamos alguna terapia, estamos esperando el análisis mutacional y después tenemos la mutación, podemos ya sea interrumpir la terapia y iniciar el TKI, o terminar la terapia, incluso mantenimiento, y posteriormente iniciar el TKI. Ambas opciones son válidas. Si tenemos progresión de pacientes que tenían manejo con TKIs de primera y segunda generación, si nos progresan estos pacientes, pues lo que nos dice la guía como categoría 1 es que valoremos si está presente la T790M y viremos a osimertinib. Si tenemos más progresiones, consideremos siempre tratarlas antes de suspender el medicamento, ya sea con radioterapia o cirugía de si es posible, y continuar con el TKI de tercera generación. Únicamente en los casos que sean lesiones múltiples y no tengamos la mutación de resistencia, se debería irnos al brazo de quimioterapia. Y como ya habíamos mencionado, si iniciamos con osimertinib y progresamos a osimertinib, ¿qué hacemos? Ya que es nuestra línea preferida. Si el paciente está asintomático, se maneja la progresión, si se puede con radioterapia o cirugía, y se continúa el osimertinib. Incluso si es a cerebro, si se puede dar radiocirugía o CBRT, se continúa con el osimertinib.
Si es una progresión sistémica y es limitada, se maneja localmente y se continúa con el osimertinib. Únicamente la guía nos dice que si son lesiones múltiples, se valore como opción preferida el amivantamab más quimioterapia con carboplatino más pemetrexed. Y ya nada más unas últimas palabras en cuanto a mutaciones poco frecuentes, que sabemos que son la S786I, L861Q, G719X. Las opciones preferidas es el osimertinib y el afatinib. ¿De dónde vienen estos datos? Pues tenemos este estudio, el estudio Articuno, que se publicó igualmente en junio de este año. Es un estudio retrospectivo de 21 centros, 86 pacientes. Si nos ponemos en el contexto de lo raro que son estas mutaciones, pues es una N bastante valorable. De estos 86, 51 fueron pacientes con estas tres mutaciones que representan únicamente el 5%, y que vemos en este estudio del Articuno que todos responden adecuadamente al osimertinib, con tasas de respuesta que rondan los 50%, con supervivencias libres de progresión que rondan los 8 meses y supervivencias globales que rondan los 20 meses. Nada más algo que hay que notar, la S781I pareciera de estas tres la que tiene mayor sensibilidad de los osimertinib. Nos vamos a tasas de respuesta de 58% y medias de supervivencia libre de progresión hasta 17 meses con no alcanzadas en supervivencia global, y vemos también en este análisis que la actividad metastásica es muy similar a las otras alteraciones en EGFR. 59% pulmón, 44% óseas, 36% sistema nervioso central y 15% a nivel hepático. El afatinib se analizó por un análisis conjunto de todos los Lux-Long, que sabemos que eran los estudios de afatinib, y en estas tres mutaciones se ve que igualmente el afatinib tenemos tasa de respuesta 56%, 78%, y en la más sensible, la S786, hasta el 100% con medias de supervivencia libre de progresión que rondan de los 8 hasta los 14 meses en la de más sensible. Y la guía que nos dice, si tenemos estas mutaciones poco frecuentes, muy parecido al algoritmo al del osimertinib, iniciamos afatinib u osimertinib. Si no lo tenemos, erlotinib, gefitinib o dacomitinib también son opciones en este caso, y podemos iniciarlos de nuevo o iniciar una terapia sistémica, interrumpirla o esperar a que la terminemos para iniciar los inhibidores de TKI. Y por último, la inserción del exon 20. Estos vamos de estudios con unas Ns muy pequeñitas por lo raro que es esta mutación. Inicialmente se vio dar mobocertinib o amivantamab en estos estudios fase 1, fase 2, con tasas de respuesta que iban alrededor del 40% y supervivencias libres de progresión únicamente de 8 meses, hasta llegar a este estudio, el Papillon, que es amivantamab más quimioterapia. En este estudio de todos los pacientes con inserción del exón 20 documentada, se vio dar amivantamab más quimioterapia versus quimioterapia, más o menos el esquema de administración del amivantamab ya parecido al que había mencionado antes. Se permitió el crossover con un objetivo primero de supervivencia libre de progresión, y vemos que fue positivo a la combinación de amivantamab más quimioterapia, 11 meses versus 6, no positivo en supervivencia global, pero muy significativo en tasas de respuesta, 73% versus 47%, disminución del tamaño tumoral de 50%, duración de la respuesta de casi 10 meses, y dado el mal pronóstico y la agresividad de esta terapia, pues tendríamos que valorar a nuestros pacientes si toleran la combinación, dar de entrada amivantamab más quimioterapia. Igualmente los efectos adversos, más en el grupo de la combinación, hasta 33% grado 3, grado 4 de neutropenia, trombocitopenia, hipocalemia hasta el 9%. Y la guía nos dice que si encontramos un paciente con mutación de inserción de EGFR, el preferido y categoría 1 es con este estudio amivantamab más la quimioterapia de primera línea, carboplatino más pemetrexed. Si no tenemos acceso a amivantamab de primera línea, nos dice que iniciemos la quimioterapia y en cualquier momento a la progresión, si podemos, iniciemos el amivantamab. ¿Qué hay de perspectivas futuras? Pues ahorita lo que concierne a la investigación médica es vencer las mutaciones de resistencia, y se están evaluando múltiples combinaciones de todos los medicamentos que les mencioné, con o sin quimioterapia. Por ejemplo, amivantamab más lazertinib más carboplatino más pemetrexed, combinaciones múltiples, y medicamentos de TKIs de cuarta generación que venzan las resistencias al osimertinib. Y con esto terminamos las conclusiones. Los puntos para llevar a casa: los casos de cáncer de pulmón de células no pequeñas con mutación de EGFR representan en nuestro medio
un tercio de la neoplasia más frecuente a nivel mundial, entonces no hay que menospreciar, es un grueso de la población. El panel mutacional con valoración de al menos EGFR, ALK y PDL1 es categoría 1 en todos los casos de cáncer de pulmón, células no pequeñas tipo adenocarcinoma por la NCCN de este año. El 94% de las mutaciones en EGFR son representadas por la deleción del exón 19, vimos más sensible a nuestros TKIs, y L858R en el exón 21. El manejo actual de primera línea preferido en enfermedad avanzada se basa en TKIs de tercera generación, más o menos quimioterapia, dependiendo del perfil del paciente. Todos los TKIs anti-EGFR han demostrado efectividad, todos, por lo cual la elección en situaciones de acceso limitado se debería basar en el perfil clínico del paciente, sobre todo en presencia de actividad del sistema nervioso central. Y a la progresión de osimertinib se debe valorar el manejo local de ser posible antes del cambio de osimertinib por opciones como amivantamab o el inicio de quimioterapia sistémica. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias. No sé si tengan comentarios o dudas. Excelente, doctor, muchas gracias. Si tienen algún comentario, pueden escribirlo por Zoom o el canal de YouTube. Excelente, doctor Camberos. Nos ha llevado de la mano, ¿verdad? Nos dices un súper repaso de la historia. Y justamente ahora se cumplen 10 años, ¿no? Como bien comentabas, desde los primeros papers, donde empezábamos a ver estas respuestas espectaculares en población EGFR mutada. Eh, Tal vez algunos puntos, creo, como bien comentabas, tal vez hoy en día con osimertinib en primera línea, avisoras, si los TKI de primera o segunda generación pueden desaparecer. Hay que recordar la mutación C797S, que pareciera ser que aquellos pacientes que progresan a osimertinib y tienen esta mutación, la introducción de gefitinib, es decir, un inhibidor de primera generación, ha mostrado en algunos estudios retrospectivos respuesta, ¿verdad? Eso es algo que es importante tener en cuenta y creo que esto nos viene a traer, como bien comentabas, cáncer de pulmón es el ejemplo típico en la oncología de la medicina personalizada y es importante siempre rebiopsiar, ya sea con biopsia líquida o biopsia tisular. Un comentario importante es que si bien es cierto el carcinoma escamoso poco menos del 2%, como comentabas, se ha visto asociación con EGFR. En aquellos subtipos adenoescamoso, es importante siempre enviar la mutación EGFR, o en aquellos escamosos donde tienes las características clínicas que comentaba, ¿verdad? No, no fumador, es importante siempre considerar, tener en cuenta la mutación. El panorama con tantas, digo yo, lo planteo siempre como armas cuando vas a una guerra o como cuando tienes las piezas en el rompecabezas o el ajedrez, ¿no? Si inicias hoy osimertinib o aplicas un flaura, eh, o haces quimio con osimertinib o más recientemente, como bien comentabas, la certinía amivantamab, ¿verdad? Pareciera ser eh, que quimio con osimertinib para pacientes con exón 21 o con metástasis cerebral en sus análisis, pareciera que les puede ir un poco mejor con esta combinación. Habrá que ver en el tiempo si los resultados de supervivencia global, ¿verdad? Creo que ahí va a estar una herramienta que nos va a permitir a tomar mejor la decisión. Otros consideran que la detección del DNA circulante, tal vez en primer ciclo, en aquellos que no hagan el clearance de este, podrías hacer combinaciones, ¿no? De quimio con osimertinib. Eso es algo que hay que considerar. Y como comentabas en este análisis que se dio ahora en ASCO de la certinib con amivantamab, la mutación P53, o igualmente hay un subanálisis ahí de aquellos que no habían alcanzado el clearance del DNA o que tienen DNA circulante positivo al diagnóstico, les va mucho mejor con esta combinación. Entonces creo que cada vez más tendremos herramientas que nos permitirán
tener en cuenta esto. Yo quisiera tal vez preguntar tu opinión de manera personal en aquellos pacientes que debutan con metástasis cerebral, FR mutados. ¿Qué consideración tienes acerca del manejo con radioterapia inicial o el TKI? Justo ese ha sido un tema de discusión incluso en foros de si te esperas al inicio del TKI o inicias de entrada el osimertinib ya sea solo o en combinación. De hecho, pues yo creo que en este valoraría individualmente el caso. Si no es una lesión muy grande, si no es una lesión que esté cerca de una zona, digamos, crítica a nivel del sistema nervioso central o a lo mejor una lesión grande en zona motora, solo en esos casos iniciaría, digamos, por la urgencia con radioterapia para dar un control óptimo local. Si no fuera así, se iniciaría con ya sea con osimertinib, ya vemos que tiene una excelente penetración y respuesta a nivel del sistema nervioso central, o incluso si es un paciente fit que no tenga exón 19, incluso valorar la combinación de quimioterapia, ya que da más tasa de respuesta. Y sabemos que no únicamente dependemos del medicamento que penetra a nivel del sistema nervioso central para controlar las lesiones a ese nivel, sino también si controlamos de mejor manera el primario, a su vez, de ahí se originaron las células que están a nivel del sistema nervioso central. Si controlamos el primario, también vamos a ayudar a controlar las lesiones a nivel del sistema nervioso central. Entonces, pues, en resumen de mi respuesta, únicamente lesiones críticas muy grandes o que generen mucha sintomatología, ya sea motora o otra sintomatología neurodegenerativa para el paciente, iniciaría con radioterapia. Si no es así, iniciaría con el osimertinib solo en combinación. Ya vimos que la media de tasa de respuesta es alrededor de 6 semanas. Entonces, vigilancia estrecha en ese paciente. También algo que cabe mencionar es de dónde vienen nuestros pacientes. Si es un paciente que a lo mejor no lo va a poder tener tan vigilado, que viene de una región de difícil acceso, pues controlaría primero con radioterapia y después lo mandaría con el TKI a casa. Pero si es un paciente que tengo cerca, que lo puedo vigilar y no son lesiones críticas, iniciaría únicamente con el TKI. Excelente, excelente. Am, tienes aquí ya felicitaciones, ¿verdad? Del Juan Alberto Serrano, te envían felicitaciones. Creo que algo excelente, coincido con tu respuesta y siempre la evaluación multidisciplinaria, ¿no? Si son una o dos lesiones, es muy importante. Am, algo importante a tener en cuenta que hemos visto con la terapia con amivantamab y la lacertinib también en ASCO 2024. Ya ves que se presentaba el Paloma 3 para tratar de disminuir las reacciones de infusión. Es el uso de amivantamab subcutáneo, ¿no? Creo que es una estrategia que vamos a muy probablemente a migrar. Ya lo hemos venido haciendo con algunas otras drogas y muy seguramente amivantamab subcutáneo tendrá una mejor aceptación. Creo que reduces el tiempo de estancia del paciente y en el análisis que presentaba la doctora Natasha Lake, los resultados eran muy positivos, ¿no? Las tasas de respuesta bastante equiparables y alcanzaban el objetivo primario. Y por otro lado, tener en cuenta, como bien comentabas, los efectos tromboembólicos, el rol de la anticoagulación profiláctica al momento de iniciar la terapia con amivantamab. La Certinib redujo de manera significativa los eventos trombóticos, ¿verdad? Es un tema que debemos empezar a familiarizarnos con esto, conversar con el paciente acerca de este efecto adverso, conversar con el radiólogo, que es algo que hay que estar siempre pendiente y de los riesgos, ¿no? Claro. Sí, eso pasa con todos los esquemas nuevos, no es algo que, digamos, no hayamos visto o conocido incluso en la familia de los taxanos, solo familiarizarse. Todos los medicamentos, esta combinación amivantamab, la maslacertinib, tanto los sumirtinib con quimioterapia, pues también al combinar las estrategias de oral más intravenoso, pues también hay que hablarlo con el paciente, hay que ver su calidad de vida, ver de dónde viene, cuál es la opción más viable
También si vamos a tener que hacer venir al paciente para darle infusiones, también hay que estar cuidando la calidad de vida, lo que gana con una terapia que puede ser oral y propiamente con el caso del amivantamab, pues propiamente irlo conociendo, irlo vigilando. Un poquito sorpresivo esta reacción adversa de la trombosis, pero no es como todas las reacciones adversas de nuevas familias de medicamentos, pues simplemente no tenerles miedo, sino conocerlas y aprender a manejarlas. Y con la llegada de una opción subcutánea, pues yo creo que igualmente la calidad de vida del paciente se va a beneficiar y vamos a evitar esas reacciones emocionales que se presentan. Totalmente de acuerdo contigo, doctor. Ricardo Trixit igual te envía muchas felicitaciones. Vamos a ver si tenemos ahí alguna pregunta. Yo creo que estamos bien, o sea, Anita, doctor, excelente, doctor Cabrera, no, te felicito nuevamente, necesitas un repaso y un viaje. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias por otra vez por la invitación, otra vez al doctor Serrano, muchas gracias por haberme invitado y atento a cualquier pregunta. Dejo mi email y nuevamente un saludo a todos y buenas noches desde acá, desde México. Muchas gracias. Sa